Con 17 minutos, 7:17, y vamos a conversar justamente con del tema que hemos estado hablando desde temprano, la designación ya del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de los generales jefes también de cada una de las Fuerzas Armadas. Estamos ya en línea con Andrés Gómez de la Torre, que es analista en asuntos de defensa y exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia. Andrés, buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Exitosa. Muchas gracias, bienvenidos. También ustedes están haciendo una muy buena labor informativa. Gracias. Andrés, ¿tienes algo que ver con el general nombrado como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre? Bueno, sí, es mi pariente, no es mi hermano ni tampoco es mi primo hermano, pero sí somos la misma familia. Bien, ¿y qué te parece a ti esta designación? ¿Es lo que tocaba, es lo que venía, es acorde a, digamos, las normas y las jerarquías? Mira, como tema general, la forma en que se han designado, se ha, digamos, reorganizado la alta cúpula de las Fuerzas Armadas, es legal, no es ilegal. Ahora, bien, vamos a desbrozar cada fuerza porque parecería que porque el criterio que se ha aplicado por parte del gobierno no es igual para cada una de las fuerzas. Sobre todo para la Marina, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, con la renuncia del general César Astudillo durante el gobierno anterior, obviamente había quedado vacante la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y obviamente el presidente Sagasti no podía en 48 horas o 72 horas antes de salir del poder proceder a designar un jefe del Comando Conjunto sin que no tuviera obviamente la venia del presidente Castillo. Entonces lo que se ha hecho es regularizar esta designación y recordar que si bien se produjo un saludo muy formal por parte del presidente Castillo a los comandantes generales que recibió de parte del gobierno del presidente Sagasti, todavía el presidente Castillo no estaba formalmente reconocido. Hay una ceremonia que se produce siempre luego de la transferencia del poder, de reconocimiento de las Fuerzas Armadas como jefe supremo de las mismas al presidente, y por eso es que hay un detalle importante que no debe pasar desapercibido. En el desfile militar el presidente no usó ese pequeño barayoc, ese bastón de mando, y tampoco esa insignia. O sea que lo que se ha procedido para iniciar el tema del análisis es a regularizar una situación a partir de la cual el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, debe designar al jefe del Comando Conjunto porque estaba vacante, luego ser reconocido y tiene el derecho de remover y elegir a sus comandantes generales. Y ahora Andrés, sí podríamos proceder a ver qué pasó en cada fuerza, claro, ¿no? Pero Andrés, él tenía también la potestad de decir, se quedan los jefes de cada una de las Fuerzas Armadas como están y solamente voy a designar al jefe del Comando Conjunto. Así es, tenía esa posibilidad. Tenía, según la norma, tenía esa posibilidad de ratificar a los comandantes generales, al almirante Menéndez, al general Pereira, al propio general Gómez de la Torre, que era comandante general del ejército, y elegir hacia abajo, probablemente hacia el segundo de la jerarquía, por ejemplo, de cada arma, en designar al jefe del Comando Conjunto, efectivamente. Ahora, para comenzar, la jefatura del Comando Conjunto en realidad no ha sido como debería ser rotativa. Ha estado básicamente en manos del Ejército, eventualmente de la Marina, y hace como 18 o 15 años la Fuerza Aérea no está presente. El último jefe del Comando Conjunto de la FAP fue el general Aurelio Crovetto, 2004-2005 aproximadamente, por ahí. Debería ser en realidad un cargo rotativo cada 2 años, pero no es de libre elección del presidente. Y efectivamente ha recaído en el Ejército, que ya parece una costumbre que la jefatura esté en manos del Ejército, pero esto podría, podría balancearse con el subjefe del Comando Conjunto, que evidentemente será un oficial o de la Marina o de la FAP. Bien, y en el caso de cada fuerza, entendemos que se han dado movimientos también justamente por el movimiento del jefe del Comando Conjunto, pero en cada fuerza ha sido diferente, como tú lo has nombrado. Casi lo del ejército ha sido casi siguiendo su cauce, ¿no? Exacto. A ver, si uno analiza fríamente las cosas, efectivamente, como bien refieres,
el criterio no ha sido general para las tres armas. En cada arma se ha procedido a hacer los cambios de manera muy diferente. Como bien refieres, en el ejército nadie se va a su casa, porque el general Gómez de la Torre, que era comandante general, sube como jefe del comando conjunto y asume como comandante general del ejército el general José Vizcarra, que era jefe de Estado Mayor. Es decir, ahí se ha respetado un poco la sucesión institucional, ¿no? No hay ningún movimiento, nadie pasa al retiro y se dan estos cambios. En un punto intermedio está la Fuerza Aérea, en donde el general Pereira Cunio, comandante general, ya pasa la situación de retiro y asume el número 2 de la Fuerza Aérea como comandante general, que es el general Chaparro, piloto de combate, es un distinguido piloto de aviones de combate, y ahí lo que se produce es simplemente la salida del comandante general y su reemplazo por el oficial inmediato anterior, el jefe de Estado Mayor. Entonces, un punto intermedio. Pero donde sí se produce, digamos, un remesón mayor, un cambio mucho más a fondo, es en la Marina de Guerra, porque ahí no solamente sale el comandante general de la Marina, el almirante Menéndez, sino también sale el número, luego de ser pasado, digamos, al retiro, sale del servicio activo. Esto también arrastra a otros 2 oficiales más, el almirante Silvio Alba y el almirante Jorge Millones. Entonces, técnicamente se le abre el paso a partir de la salida de 3 oficiales para que asuma el almirante Alberto Alcalá, ¿no? Que es en realidad era el número, técnicamente hablando, el número 4 de la jerarquía. De tal manera que no ha habido una regla general en estas decisiones, sino ha habido una regla particular para cada instituto armado, siendo evidente que en el caso de la Marina ha sido mucho más a fondo, en el caso de la FAC un punto intermedio, y en el caso del Ejército ha seguido más o menos su cauce de acuerdo a las jerarquías establecidas. Ya, ¿y esto qué podría significar? Te doy una opinión personal. Me da la impresión, es una opinión muy personal, por cierto, que probablemente los miembros de la Marina en servicio, que ya no están en actividad sino en retiro, y además porque hay congresistas de la Marina electos, probablemente han estado tomando posiciones un poco más, no diría radicales, pero más fuertes en relación a ciertos temas de política, como el ascenso al poder del presidente Castillo, como el tema de los eventuales o virtuales antecedentes sobre terrorismo de algunos funcionarios públicos recientemente designados. Se vio un poco en este último proceso electoral a una Marina quizás probablemente un poco más activa, un poco más alineada, por ejemplo, al Partido Renovación Popular, ¿no? A sectores quizás más conservadores. Entonces da la impresión que el gobierno tendría cierta desconfianza a estos movimientos de oficiales en retiro de la Marina. Está el almirante Cueto y el almirante Montoya como congresistas. Exacto. Son muy filosos en la oposición al gobierno. Exacto. Entonces probablemente da la impresión que habría una mayor desconfianza sobre el actual, poder político sobre esta institución armada. En un punto intermedio, la Fuerza Aérea, y probablemente por los antecedentes que el ejército peruano tiene una extracción más nacionalista, más popular, digamos, históricamente un poco más ligada por el gobierno de Velasco a lo que son las reformas sociales, probablemente tengan menos desconfianza. Entonces yo creo que estos movimientos han obedecido también a razones de carácter político y no necesariamente a aspectos relacionados con la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Ahora, yo quería hacer una pregunta, aprovechando que estamos contigo conversando, te quería hacer una pregunta sobre un aspecto de lo que dijo el presidente de la República en su mensaje de 28 de julio sobre el uso del conocimiento técnico de las Fuerzas Armadas justo ahora, en esta época en que se necesitan diferentes ámbitos, no solamente en emergencias, sino incluso en obras e infraestructura. ¿A ti te parece eso positivo? Mira, yo creo que el anuncio no tenía nada de nuevo, por una razón muy simple,
porque cuando se promulga la Constitución del año 1979, se le otorga un nuevo rol a la Fuerza Armada, que literalmente dice su participación en el desarrollo socioeconómico, en el desarrollo económico y social de la nación, al igual que en la defensa civil. Esos son los llamados nuevos roles constitucionales de las Fuerzas Armadas, que ya han sido establecidos en el año 79. De tal manera que, desde mi punto de vista, no había necesidad en el discurso de decir que se le va a otorgar un nuevo rol, porque ese rol ya está establecido. Quizás ponerle énfasis a ese rol. O decir que se va a motivar más o a implementar un poco más ese rol que ya está en la Constitución, pero que no vemos que tengan demasiada trascendencia, ¿no? Exactamente, porque además las Fuerzas Armadas no han dejado de realizar ese rol, ¿no? Y también no olvidar que en una cápita el presidente dice serán atendidas para mejorar su capacidad operativa. Esto implica que probablemente la intención del gobierno sea, esto no me parece mal, orientar el gasto militar hacia la repotenciación y refuerzo de los medios de transporte militar, tanto en las tres armas de las Fuerzas Armadas. De tal manera que yo creo que en el discurso del presidente no ha habido nada nuevo. Coincido contigo, debió decir se va a reforzar este rol, pero de nuevo no tiene absolutamente nada. Pero también no descuidar tampoco la capacidad operativa para el rol principal, que es el de la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Por supuesto. Muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros. Ha sido Andrés Gómez de la Torre, analista en asuntos de defensa y exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia. 7:29 a.m. Nos vamos a una pausa. Volvemos de inmediato y seguimos en Exitosa Perú en los 95.5 de la FM en Lima y Callao.